Mis padres no me quieren en eventos familiares hasta que no tenga un anillo en el dedo, pero ahora me están poniendo un anillo en el dedo y yo no los quiero en mi evento. Yo, de 28 años, llevo unos 4 años con mi novio, Orson, que tiene un año más que yo. Durante el último año y medio, hemos mantenido una relación a larga distancia porque, desafortunadamente, tuve que mudarme a otra ciudad por un proyecto en el que estoy trabajando. Sin embargo, a pesar de todo, hemos logrado que funcione y tenemos la intención de casarnos en el futuro. Pero, por ahora, estamos enfocados en otras cosas, como nuestras profesiones. El matrimonio es algo que ya hemos discutido, pero puede esperar. No es exactamente una prioridad para nosotros, y creo que eso está completamente bien. No entiendo por qué mis padres tienen un problema tan grande con esto. En los últimos meses, cada vez que los veía o hablaba con ellos, sacaban el tema de mi boda. Me decían que querían que me casara porque llevo 4 años con este chico, y además, ya estoy cerca de los 30. Según ellos, si quiero establecerme, formar una familia y todo eso, este es el momento adecuado y no hay razón para seguir esperando tanto. Les he intentado explicar varias veces que, en este momento, nuestro trabajo es más importante. No puedo regresar a casa antes de que mi proyecto termine, lo cual tomará entre 6 y 9 meses más. Una vez que todo esté terminado, me mudaré de regreso. Entonces, Orson y yo discutiremos nuestro futuro y quizá nos comprometamos. Después de eso, nos tomará algunos meses más planear la boda. Pero no nos importa llevar las cosas con calma. Para nosotros, el matrimonio no es una urgencia, es simplemente una formalidad con la que eventualmente tendremos que lidiar, y eso es todo. Sabemos que nos amamos. No necesitamos un certificado de matrimonio para probarlo ante nadie, y no entiendo por qué mis padres no lo comprenden. Hacían un escándalo cada vez que hablábamos del tema y me estaba cansando, así que empecé a llamarlos menos y a ignorarlos más. La semana pasada, los llamé para desearles un feliz 30º aniversario de bodas, y también para decirles que iría a la fiesta el fin de semana. Una vez más, sacaron el tema de mi matrimonio y me dijeron que debía considerar seriamente renunciar a mi trabajo. Sentí que estaban cruzando la línea, así que les dije que por eso ya casi no hablaba con ellos. Terminamos en una gran discusión. Al final, me dijeron que no me molestara en asistir a más eventos familiares hasta que tuviera un anillo en el dedo, porque ya era vergonzoso para ellos. Estaban cansados de tener que decirle a todo el mundo que todavía solo éramos novios, y que ni siquiera estábamos comprometidos. Me dolió mucho escuchar eso, pero antes de que pudiera responder, simplemente me colgaron. Llamé a Orson después de eso y terminé llorando un rato porque realmente me había dolido. Pero él me consoló y después me sentí mejor. Aún así, fui a casa ese fin de semana porque ya lo tenía planeado y quería ver a Orson. El día de la fiesta, estaba en casa por la tarde. Un par de horas después de que la fiesta había comenzado, mi abuelo me llamó para preguntarme por qué aún no había llegado, ya que no soy de las nietas que llegan tarde, especialmente a un evento organizado por mis padres. Así que tuve que decirle la verdad. Mi abuelo, que es el padre de mi papá, y yo somos muy cercanos, por eso estaba preocupado por mí, además de que hacía un tiempo que no me veía. Después de nuestra conversación, simplemente dijo, ya veo, cuando terminé de contarle todo, y luego me dijo que me llamaría después de la fiesta. Más tarde descubrí todo lo que pasó en el evento de mis padres. Unos minutos después de hablar conmigo por teléfono, decidió dar un discurso en la fiesta. Y no lo hizo acerca de mis padres, sino que empezó a hablar sobre mí. Más importante, sobre cómo mis padres me habían estado presionando para casarme. Como si mis padres hubieran recibido una cabra de la familia de mi esposo, y yo estuviera obligada a casarme para devolver el favor. Mis padres le estaban diciendo a quien preguntara, incluido a mi abuelo, que yo simplemente estaba retrasada. Esa era su excusa para mi ausencia. Pero entonces, mi abuelo le contó a todos la verdad, y mis padres no quedaron muy bien parados cuando se supo la historia real. Así que todos en la fiesta comenzaron a mirarlos mal mientras mi abuelo hablaba. Y la cereza del pastel fue cuando terminó su discurso diciendo que mis padres me habían llamado una vergüenza, solo porque no estaba casada a los 28 años, simplemente porque sentían que estaban siendo juzgados por un par de perdedores en la familia, que no tenían nada mejor que hacer que criticar la vida de los demás. Pero en realidad, él estaba más orgulloso de mí de lo que jamás había estado de mi padre. Al menos, yo había logrado independizarme y no necesitaba la ayuda de mi padre para conseguir un trabajo. Mi abuelo llamó a mis padres estúpidos y dijo que no serían nadie si sus propios padres no los hubieran apoyado, porque, a diferencia de mí, ellos nunca se enfocaron en su trabajo. Siempre estaban demasiado ocupados tratando de impresionar a los demás, y por eso, durante años, dependieron de sus padres para mantenerse, criar a sus hijos e incluso comprarles su casa. Les dijo que, en realidad, deberían estar avergonzados de sí mismos en lugar de estar avergonzados de mí. Luego, se fue, justo con otras personas que estaban abandonando la fiesta. Mis padres me llamaron de inmediato para gritarme.
Esto pasó hace un par de días, y están muy molestos conmigo, porque yo conozco lo temperamental que es mi abuelo, así que podría haber inventado alguna excusa para que no se ponga así en medio de la fiesta. Sin embargo, decidí jugar a la víctima, y provoqué que mi abuelo hiciera lo que hizo. Lo cual no solo cambió el ambiente en la fiesta, sino que además provocó que muchas personas se fueran. Y no solo estaban siendo irrazonables con todos estos argumentos, también quieren que convenza a mi abuelo de que emita una disculpa formal a todos los que asistieron a la fiesta, porque mucha gente se fue rápidamente después del discurso, sin que mis padres pudieran dar su versión de los hechos o intentar calmar las aguas. En este punto no me siento culpable, porque siempre se me enseñó que la verdad es lo más importante, y yo solo dije la verdad. Si mis padres tienen un problema con eso, quizás el problema son ellos. Y no voy a convencer a mi abuelo de hacer ninguna disculpa. Si él no siente que hizo nada mal, lo cual creo que piensa, y quiere sostener sus palabras, es su decisión. No voy a decirle a un hombre adulto lo que tiene que hacer, y menos después de todo lo que ha hecho por mis padres. Se merece decir lo que quiera en la fiesta e irse. Y si se lo hubieran llevado en el aire mientras gritaban su nombre, mucho mejor. Esa es mi historia con mis padres. Edición. Pensaba que el discurso de mi abuelo aclaraba muchas cosas, pero veo que quieren más contexto. Básicamente, mis padres se casaron muy jóvenes, alrededor de los 24 años. En ese momento, apenas estaban comenzando en sus respectivas carreras y dependían en gran medida de sus padres para casi todo. Cuando me tuvieron, estaban teniendo dificultades económicas porque no eran buenos ahorrando. Así que sus padres tuvieron que prestarles dinero en reiteradas oportunidades. Después de mi nacimiento, comenzaron a depender aún más de sus padres, con un bebé y todo eso, y por lo que he escuchado, lo hacían sin ninguna vergüenza. Obviamente, nunca les he mencionado esto a mis padres porque sé que es un tema vergonzoso para ellos. Ahora, por supuesto, mi padre ha logrado tener cierto éxito en la vida, pero le tomó muchos años y mucha ayuda de mi abuelo. Mi abuelo le permitió a mi padre hacerse cargo de su empresa hace apenas unos años, pero solo después de que él demostrara ser lo suficientemente competente para dirigirla. No es una gran empresa, solo algunos pocos empleados, pero este ha sido un gran salto de fe de mi abuelo, dejarle a su bebé. A mí no me interesa ese tipo de trabajo, y tengo que decir que todo lo que mi abuelo dijo sobre que soy una persona hecha por mí misma es completamente cierto. Después de graduarme de la universidad, he recibido muy poca ayuda de mis padres, y nunca la he pedido. Me enorgullece eso, y definitivamente me enorgullece no ser como ellos. Por supuesto, nunca se los he echado en cara porque no quiero ser esa persona, pero me alegra que mi abuelo haya dicho algo. No entiendo por qué se supone que debería sentirme mal por ello. No es como si estuviera mintiendo. Mis padres intentaron hacerme sentir mal por priorizar mi carrera sobre el matrimonio. Es cierto que les importa demasiado lo que los demás piensan de ellos, lo cual es extraño, dado que deberían estar más preocupados por mí que por la opinión de otras personas. De todas formas, algunas cosas eran bastante privadas y mi abuelo decidió exponerlas. Básicamente, por eso mis padres están enojados ahora. Actualización 1. He regresado al trabajo. Solo estuve en casa el fin de semana. Y por supuesto, he estado en contacto con mi abuelo desde la fiesta. No lo mencioné en mi publicación original, se me olvidó, pero sí hablé con él sobre lo que pasó, el discurso que dio y todo eso. Tal como esperaba, él no se arrepiente de nada. Fue bastante directo y contundente con el tema. Me dijo que, después de hablar conmigo en la fiesta, estaba indignado. No podía creer que mis padres me hubieran dicho algo así, especialmente ellos. Aunque mi abuelo no es de las personas impulsivas, pero ellos tuvieron varios días para disculparse si es que dijeron algo sin pensarlo, pero no lo hicieron. Por lo que está claro que lo pensaban al 100%. No es como si no hubieran tenido la oportunidad. Aún tenían un par de días antes de la fiesta para hablar conmigo, arreglar las cosas, disculparse y retractarse. Pero eligieron no hacerlo porque, para ellos, la opinión de un montón de familiares, que vi 2 veces en mi vida, sobre mi matrimonio era más importante que lo que yo quisiera para mí. Él no podía soportar eso porque, para él, era simplemente repugnante y patético. Cuando le conté que, después de que él se fue, mis padres me llamaron para gritarme y culparme de todo, me dijo que no me preocupara por lo que ellos piensan. Porque lo único en lo que piensan es en ellos mismos. Y mi abuelo tampoco está arrepentido de lo que dijo. Su único arrepentimiento es no haber tenido más tiempo para pensar en un discurso mejor. Pero le dije que el que dio era bastante bueno, ya que la reacción de mis padres no tiene precio. Con respecto a mis padres, no voy a hablar más con ellos. No hasta que por lo menos me pidan disculpas. Y tendrán que hacerlo sinceramente. Hasta entonces, los tengo silenciados y no voy a responder a ninguno de sus mensajes o llamadas. Lo hago por mi tranquilidad. Actualización 2. Para que tengan conocimiento de las fechas,
han pasado 2 semanas desde que hablé por última vez con mis padres. Y en todo ese tiempo, no me he molestado en revisar ninguno de sus mensajes. Hoy fue un día tranquilo en el trabajo, y por curiosidad, finalmente decidí mirarlos. La mayoría decían lo mismo, que estaban decepcionados de mí, que nunca esperaron que me comportara de esta manera. Enumeraron lo mal hija que era y bla bla bla. En este punto ya no me duele, después de mi conversación con el abuelo. Por esta razón, no le di demasiada importancia y volví a trabajar. Por una coincidencia increíble, hoy también fue el día en que mis padres decidieron contactar a Orson. No entiendo por qué sintieron la necesidad de hacerlo, porque hasta este momento, además de consolarme, no había estado involucrado para nada. No creo que se haya sentido muy mal por perderse la fiesta de mis padres de todas formas, porque hacía mucho tiempo que no estábamos en la misma ciudad. Lo llamaron y empezaron a buscar la manera de hacerlo sentir mal, diciéndole que siempre lo habían tratado como a un hijo, que lo habían aceptado en la familia sin cuestionamientos y que siempre habían sido buenos con él. Y debido a todo eso, afirmaron que ahora, como su futuro yerno, era su deber hacerme entrar en razón y convencerme de que respondiera a sus mensajes. Le dijeron que les debía eso. Orson es una persona bastante tímida y que evita la confrontación, así que no les dijo mucho. Solo los escuchó, y antes de colgar, les dijo que hablaría conmigo. Y lo hizo, pero no intentó presionarme ni provocar nada, solo para contarme lo que sucedió. Sin embargo, por su tono de voz, pude notar que se sintió realmente insultado por la forma en que mis padres le hablaron. Sé exactamente lo que debió haber pasado. Sé que no lo insultaron directamente ni le gritaron, pero tienen una manera de hablar, esa forma condescendiente e irritante de dirigirse a las personas con superioridad. Lo sé porque lo he sufrido toda mi vida. Me molestó muchísimo que decidieran involucrar a Orson en esto porque él no tenía nada que ver. Esto era entre mi familia y yo. Y sí, Orson es mi familia, pero en un sentido completamente diferente. Aunque para mis padres no lo es, así que no sé por qué lo involucraron en esto cuando según ellos no había un anillo en mi dedo. Más importante aún, es absurdo que piensen que él puede hacer algo al respecto. No es mi jefe, así como yo no soy la jefa de mi abuelo, no podemos obligarnos mutuamente a hacer cosas. ¿Por qué les cuesta tanto entender eso? Ya estaba algo irritada después de leer sus mensajes, y después pasó esto, lo que me hizo enojar aún más. Así que decidí darles exactamente lo que querían, los llamé para hablar con ellos y dejar las cosas claras de una vez por todas. Apenas marqué, contestaron inmediatamente. Era como si estuvieran al lado del teléfono, con su dedo listo para que cuando entre la llamada poder apretar el botón de contestar. Pero yo también estaba lista, así que iba a hablar yo primero. Les dejé claro que no tenían ningún derecho de involucrar a Orson en esto. Esto era entre nosotros, y les agradecería que se comportaran de manera digna y lo mantuvieran así. También los confronté por haberle hablado a Orson como si les debiera algo, porque no les debe nada. Ellos no han hecho nada extraordinario por él. Solo han sido educados, como lo serían con cualquier invitado o conocido. Eso es simplemente cortesía básica. No significa que le hayan hecho algún favor especial. Tampoco lo han aceptado realmente en nuestra familia de una manera significativa, y esta historia de que es su futuro yerno tenía que parar. Les dije que realmente necesitaban retroceder y que era absurdo que, después de todo lo que había pasado, aún no hubieran aprendido la lección. Que dejaran de obsesionarse con mi boda, con mi vida amorosa y con todo lo relacionado con eso, y que simplemente me dejaran en paz. Inmediatamente, comenzaron a pelear. Para ellos mi falta de alma o amor por ellos padres se veía reflejado en la forma en la que actuaba. Que estaba actuando de manera horrible con ellos y que nunca esperaron este comportamiento de mí. Pero yo simplemente repetí lo que me dijo mi abuelo, que si ellos no tuvieron problema en herirme, diciéndome que no debía presentarme a los eventos familiares a menos que estuviera comprometida, y si ellos no se preocuparon por cómo me hizo sentir eso, entonces yo tampoco me preocupaba si lo que yo hacía o decía lo sería a ellos. Pero tenían otra táctica, pero como todas las tácticas en su arsenal, se trataba de manipularme. Pero ya conozco todas sus tácticas, no es mi primera batalla. Aunque sí está mutado a una guerra mundial familiar, porque se han unido mi abuelo y otros parientes. Pero no sé qué países representarían cada uno. Algunos, como mi abuelo, más confrontativos, y otros simplemente apoyándolos, pero sin decir mucho. Mi madre dijo que todo lo que tenía para mí eran buenas intenciones. Quería verme casada, con un bebé y todas las cosas buenas que traen aparejadas el matrimonio. Que solo buscaba darme ese empujón para que finalmente diera el salto a mi boda. Obviamente estaba exagerando, tratando de hacerme sentir culpable a propósito, pero yo no caí en la trampa. Le dije que si realmente quería lo mejor para mí, habría respetado mi postura en lugar de tratar de presionarme constantemente. Pero eso era lo que ella y mi padre habían estado haciendo todo este tiempo. Pero yo no soy un rebaño de ovejas. Y ese era el verdadero problema, ¿no?
Solo querían que siguiera órdenes, como cuando era niña. Que no cuestionara nada, que no formara mis propias opiniones, que no pensara por mí misma. Y ahora que no los obedezco ciegamente, me he transformado en la mala malísima que está destruyendo a mis padres. Les recordé que durante los últimos meses les había dicho muchas veces que estaba lejos por trabajo, que las cosas ya eran difíciles para mí, que mi trabajo era agotador y que liderar un equipo no era precisamente un paseo por el parque. Hago lo mejor que puedo, pero incluso así, al final del día, llego a una casa vacía. Extraño mi hogar, extraño a todos. No es como si disfrutara estar lejos. Pero tengo que hacerlo, porque esta es una gran oportunidad. Y Orson lo entiende, que es la persona que más me importa en todo esto. Respeta mis decisiones. Y si él está bien con eso, ¿por qué es tan difícil para ellos, mis propios padres, entenderlo? No es como si me estuviera por casar con ellos. Si acaso, ellos deberían ser aún más comprensivos, porque saben que estoy haciendo algo difícil. En cambio, tuvieron la audacia de decirme que renunciara a mi trabajo y volviera a casa para casarme. ¿Y luego qué? ¿Acaso siquiera se habían molestado en pensar en eso? Les dije que no quería terminar como ellos, pidiendo dinero prestado a sus padres, sin pensar en el futuro, preocupándose solo por lo que los demás pensaban de ellos. Yo no era así, y nunca quería serlo. Y como no podían respetar eso, lo mejor que podían hacer era simplemente mantenerse fuera de mi vida. Mi madre lloraba tanto, mientras decía algo sobre que era su hija y que no quería hacerme daño, que mi padre tuvo que tomar el teléfono. Dijo que lo que había dicho era imperdonable. Que tenía que retractarme, o de lo contrario, nunca volverían a hablarme. Le dije que me parecía bien, era la mejor oferta que había recibido en meses. Y así terminó todo. Colgaron el teléfono y me bloquearon de todas partes. Y honestamente, no me importa. Aquí no habrá un final para mi actualización donde diga que los voy a extrañar o que me siento mal, porque no lo hago. Lo que siempre quise es que me dejaran en paz, y es justo lo que me han ofrecido, lo cual no voy a rechazar. Actualización 3. Han pasado un par de días desde que mis padres me bloquearon en todas partes. Al día siguiente de hacerlo, llamé a mi abuelo y le conté todo lo que había pasado. Me escuchó atentamente, y cuando terminé, simplemente me dijo que estaba orgulloso de mí. Si hacía falta escuchar a alguien para saber si lo que hice es lo correcto, ese era mi abuelo. Después de eso, me ocupé con el trabajo y me olvidé del asunto. Pero esta mañana, mi abuelo me llamó de nuevo y me dijo que la noche anterior hubo mucho drama con mis padres. Aparentemente, se presentaron en su casa sin previo aviso y empezaron a acusarlo a él de ser el que me había estado instigando todo este tiempo. Así que aquí estamos de nuevo. Mis padres no pueden convencerme de que sea su fiel sirvienta, entonces necesitan acosar a otras personas. Primero, intentaron que yo hablara con mi abuelo para convencerlo de que se disculpara públicamente por el discurso que dio en su aniversario. Pero ya han pasado semanas, y dudo mucho que a alguien le importe esa disculpa a estas alturas. Además, mi abuelo ya dejó muy claro que no piensa disculparse bajo ninguna circunstancia. Ese barco ya zarpó y está en otro puerto ahora. Todas sus estrategias giran alrededor de la manipulación. Diría que lo que cambia únicamente es la persona a quien está dirigida. Lo intentaron conmigo, y ahora lo intentaron con mi abuelo. Para un ejemplo, solo basta ver lo que hicieron. En lugar de intentar que yo convenza a mi abuelo de disculparse, ahora intentan que él me convenza a mí de disculparme con ellos. Así que fueron a su casa, lo acusaron de provocarme, de lavarme el cerebro en su contra y de haberme manipulado para que me alejara de ellos. Le dijeron que ahora era su responsabilidad arreglar las cosas y hacer que yo me disculpara y volviera a llevarme bien con ellos. Cuando mi abuelo les dijo que no iba a hacer eso, que, de hecho, todo lo que les había dicho era verdad y que tal vez deberían reflexionar sobre sus acciones, en lugar de tratar de manipularme, mi padre perdió el control. Empezó a gritarle en la cara. Al mismo padre que le dio un buen empleo, un lugar donde puede ganar buen dinero sin esforzarse demasiado. No es un grave error, es un gravísimo error. La situación se puso tan tensa que mi abuelo realmente pensó que mi padre iba a empujarlo o incluso golpearlo de alguna manera. No llegó a tanto, pero solo porque mi madre lo detuvo en el último segundo. Aún así, no dejó de gritar. Simplemente siguió explotando contra mi abuelo, diciéndole las cosas más horribles. Y lo más loco de todo. Incluso después de todo eso, todavía esperaban que mi abuelo los ayudara. Después de escucharlos gritarle por lo que debió parecerle una eternidad, mi abuelo finalmente les dijo que si no se iban, iba a llamar a la policía. Eso por fin los hizo retroceder, y se fueron. Pero toda la situación fue increíblemente preocupante. Después de escuchar todo esto, me di cuenta de que necesitaba advertirle a Orson. Porque si mi padre había sido capaz de presentarse en la casa de mi abuelo para armar una pelea, ¿quién me dice que no haría lo mismo en nuestro hogar? Así que llamé a Orson para avisarle, pero resultó que era demasiado tarde.
Mis padres ya habían estado en nuestra casa. Orson me contó que, la noche anterior, fueron a nuestra puerta. Cuando le pregunté la hora exacta, me di cuenta de que seguramente fueron ahí después de que mi abuelo los echó de su casa. Pero con él se comportaron de una manera muy diferente. A diferencia de cómo trataron a mi abuelo, con Orson fueron increíblemente amables. Nada agresivos. Él los dejó entrar, y de inmediato comenzaron a disculparse por todo lo que le habían dicho la última vez que hablaron. Le dijeron que realmente lo consideraban un hijo y que estaban felices de que lleváramos tanto tiempo juntos. Más manipulación, solo cambia el sujeto. Pero, por supuesto, no pudieron evitar meter la misma excusa de siempre, que todo lo que siempre habían querido era que nos casáramos, porque en su mente, eso era lo que debía pasar y sería lo mejor para mí. Luego, empezaron a quejarse de que yo simplemente no entendía que solo querían lo mejor para mí. Le dijeron que estaba siendo terca y cabezota. Por supuesto, Orson me defendió. Pero en lugar de discutir con él, mis padres simplemente asintieron y fingieron estar de acuerdo con todo lo que decía. Intentaron jugar la carta de la diferencia generacional, diciendo que ellos simplemente tenían otra mentalidad porque pertenecían a una generación más vieja. Lo cual crea una paradoja espacio-tiempo, porque parece aún más vieja que la de mi abuelo. Después, comenzaron a contarle sobre la gran pelea que tuve con ellos la última vez que hablamos, como si Orson no supiera ya toda la historia. Obviamente, yo ya le había contado todo, así que esto no era nada nuevo para él. Pero mis padres intentaban darle la vuelta a la situación para quedar como las víctimas. Decían que aunque habían sido rudos conmigo, lo que yo les dije había sido mucho peor. Que fui muy irrespetuosa con ellos. Y una vez más, comenzaron a dejar caer indirectas de que querían que Orson me hablara y me convenciera de disculparme. Y Orson simplemente se hizo el tonto y no dijo nada. Creo que después de un rato, mis padres se cansaron de esperar a que dijera lo que querían escuchar, porque al final, simplemente se dieron por vencidos. Antes de irse, le dijeron que de verdad apreciarían si los ayudara a lograr que yo hablara con ellos y me disculpara. Pero, por supuesto, él no prometió nada. Solo los escuchó. Me dijo que su plan era llamarme esa misma noche para contarme lo que había pasado, pero cuando se fueron, ya era hora de cenar, así que se distrajo con otras cosas. De hecho, estaba a punto de llamarme esta mañana, pero yo me adelanté. Después de hablar de todo esto, le dije que la próxima vez que mis padres intentaran contactarlo, lo mejor que podía hacer era ignorarlos por completo. Estuvo de acuerdo con esta idea, incluso ya planeaba hacerlo. Me preguntó a qué otra persona van a intentar reclutar para manipular. Actualización 4. Han pasado unas semanas desde que mis padres aparecieron en la casa de mi abuelo y luego en la mía. Después de todo ese desastre, no volvieron a intentar contactar a mi abuelo, pero sí siguieron intentando comunicarse con Orson. Al principio, Orson los ignoró, tal como habíamos acordado. Después de aquella visita que mencioné en mi última actualización, dejó de dejarlos entrar por completo. Las primeras veces que aparecieron, simplemente fingió no estar en casa. Pero después de la tercera vez, se hartó. Cuando lo intentaron de nuevo, finalmente los enfrentó. Les dijo directamente que no había nada que él pudiera hacer por ellos, porque yo ya había tomado mi decisión y no me arrepentía. Y además de eso, él tampoco creía que yo tuviera ninguna razón para arrepentirme. Por la forma en cómo se los dijo, estaba más que claro que no iba a hablar conmigo en su nombre, ni a intentar convencerme de disculparme ni de hacer lo que fuera que ellos querían que hiciera. Pero en lugar de aceptar la realidad, mis padres simplemente volvieron a aparecer. Lo que no les dijo Orson, es que la próxima vez no habría una explicación, sino que llamaría a la policía. Y eso fue lo que hizo. Los dejó un rato tocar la puerta sin abrirles, mientras llamaba a la policía, y cuando se aseguró que estaban llegando, salió para entretenerlos un rato. Esa conversación fue similar al resto, mis padres manipulando y Orson diciendo que no iba a hacerlo. Finalmente, llegó la policía y Orson les dijo que ya se había cansado de entretenerlos, que de ahora en más, la policía se encargaría de ellos. Luego le preguntó a los oficiales si era necesario su presencia, y ellos dijeron que no, porque en la llamada ya había dado toda la información necesaria. Así que se dio la vuelta, cerró la puerta y siguió con su vida. Mis padres fueron llevados a la comisaría, donde se tomaron todos sus datos y se les dio una advertencia para que dejaran de acosar a Orson. Eso me ha dicho mi abuelo, que sigue el caso policial de mis padres. También me ha dicho que ya estoy libre de contarlo, aunque lo he mencionado brevemente en otra actualización anterior. Mi abuelo ya ha removido del cargo a mi padre y encontrado un reemplazante, porque él no quiere la responsabilidad. Le preguntó a Orson si quería ser él, pero él también le dijo que preferiría seguir explorando lo que su carrera podía darle. No crean que estamos desperdiciando una oportunidad millonaria. Es solo un negocio familiar que ha sido muy rentable para mi abuelo, y lo ha sido también para mi padre hasta hace poco. Pero a ninguno de nosotros dos nos atrae la idea de manejar una empresa.
Actualización 5. Les traigo las repercusiones que han tenido mis padres tras la pérdida de la empresa. Bueno, no han sido buenas. Pero ahora no sé a quién están manipulando, porque con mi abuelo no han podido. Buscaron la razón con él, buscaron que le devuelva el empleo a mi padre, pero lo único que obtuvieron fue que llamara a la policía cuando se presentaron en su casa. Y ellos huyeron antes de que llegaran, ya que esta sería su segunda vez y no sería solo una advertencia. Supongo que ahora es el momento de usar sus trucos de manipulación con alguien que pueda darles un empleo. Al final, no fue tan buena idea para mis padres casarse a una edad temprana, porque esto les ha traído muy malas consecuencias a largo plazo. Mira cómo están ahora, igual o peor que cuando comenzaron su vida matrimonial. Actualización 6. Han pasado 3 años desde que comenzó mi historia, y Orson y yo nos hemos casado. Solo 3 años tenían que esperar mis padres para haber cumplido su sueño. Pero, por desgracia, han tenido que verlo desde lejos, porque no fueron invitados a la boda. Para ser justa, tampoco invitamos a mucha gente, ya que fue algo bastante pequeño. Solo estuvieron mi abuelo, algunos familiares y algunos amigos. Fue una ceremonia íntima y sencilla. Me pregunto si mis padres habrán sentido vergüenza por no ser invitados. Sé que el hecho de que no me casara era una fuente de vergüenza para ellos, pero ¿no ser invitados les habrá parecido igual de vergonzoso o no? De todas formas, no lo sé. No he tenido ninguna relación con ellos en todo este tiempo, ni siquiera mi abuelo. Lo único que sé es que mi padre consiguió un empleo, ya que mi abuelo nunca le devolvió su puesto. No sé si es un buen empleo o no, pero a juzgar por lo poco que ha alardeado en redes sociales, según me han dicho, no debe ser digno de enorgullecerse. Para Orson y para mí, al menos nuestras carreras han despegado, lo que nos permite comenzar esta nueva vida de casados y quizás, en el futuro, tener hijos, sobre una base sólida.